¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy bienvenidos. Otro formato de la comunicación es el Zoom. Y bueno, y lo vamos a aprovechar porque hay contenidos que vale la pena divulgar, hay contenidos que queremos destacar. Lo hacemos con distintas modalidades, lo hacemos en nuestras entrevistas convencionales de la radio, lo hacemos a través de lives, lo hacemos con los podcasts, con una gran cantidad de profesionales especializados en propiedad intelectual. Estamos en Radio File, en www.radiofile.com.ar, desde Buenos Aires al mundo, con todos los formatos, como decíamos. Muy bien, en el encuentro de hoy, ya los están viendo en pantalla, vamos a estar dialogando de varios temas. Por un lado, la presentación de unas cuantas obras relacionadas con la propiedad intelectual e industrial y también con un congreso que se avecina que es súper interesante. Bueno, vamos a presentarlos. Se encuentra el ingeniero Miguel Rapela, es ingeniero agrónomo y doctor en ciencias agrarias y forestales, director académico de la maestría en propiedad intelectual y nuevas tecnologías de la Facultad de Derecho de la Universidad Austral. Y también se encuentra Lucas Lettinen, es abogado y director ejecutivo de la Maestría y Propiedad Intelectual en Nuevas Tecnologías de la Universidad Austral, a quien me da muchísimo gusto recibir en este encuentro y poder dialogar de obras y de propuestas de un congreso internacional realmente para destacar, una cantidad de contenidos que ya me van a ir comentando. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Hola Miguel, hola Lucas, muy bienvenidos a Radio File. ¿Cómo están? Bueno, buenos días, Cris. Muchas gracias por estar formando parte de tu espacio. Muchas gracias a vos por aceptar y por estar en este momento para conversar con nosotros. Y Lucas, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Cris? Muchas gracias por este espacio de Radio File, siempre difundiendo la propiedad intelectual y gracias por el espacio y el tiempo. No, gracias a ustedes, verdaderamente. Bueno, vamos a mencionar en primer término los títulos de estas obras que están presentando desde la editorial de la Universidad Austral. Vamos con los tres títulos. UPOV 1991, Oportunidad o Pérdida de Soberanía, una pregunta bien provocativa. Propiedad intelectual en mejoramiento vegetal y biotecnología agrícola, volumen uno y volumen 2. Y Derecho de autor, brecha de valor y entorno digital, de Rodrigo Javier Gosalves. Y por otra parte vamos a estar hablando de este Congreso de Propiedad Intelectual y Tecnologías Disruptivas. Yo creo que hay un nexo común más allá de la propiedad intelectual. Esto que se anuncia ya en el Congreso de las tecnologías disruptivas nos viene atravesando en todos los planos, claramente, ¿no? Entonces, si pensamos en esta propuesta de unirse a través de la ley, del proyecto de ley Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos que propone el gobierno de unirse al convenio de UPOP 1991, ahí vamos a esa pregunta que trajo ciertos dilemas y ciertas posturas encontradas. Em, digamos, creo que, si ustedes me corregirán, pero creo que el punto clave, y ya vamos a la obra, es pensar esta disrupción de las nuevas tecnologías, de los adelantos, de las nuevas características que trae justamente la tecnología y los nuevos usos y costumbres que nos atraviesan en todos los planos. ¿Coinciden con eso? Que eso sería como el elemento que provoca, digamos, todos los cambios y todas las revisiones, incluso de la normativa, claro está. Sí, Cris, por supuesto, completamente de acuerdo con todo lo que estás diciendo. Estos aspectos de las tecnologías disruptivas han afectado a la humanidad en los últimos 100 años, claramente, ¿no? Exactamente. Recuerdo que un viejo libro que leí lo que fue la aparición del poder generar frío, Ujú. ¿no? Y la gente decía, ¿cómo es que se puede generar frío, ¿no? Porque Sí. las carnes las exportábamos cubiertas de sal, porque Saladas, la buena claro. salada, la única forma que podían llegar al otro continente, y de Sí. repente aparece el frío, ¿no? Y luego viene la radio, y luego viene la televisión, y luego vino todo lo que vino. Y hoy estamos en medio de una tecnología disruptiva, que es la inteligencia artificial, que no tenemos una idea de la manera que nos está disrumpiendo, ¿no? Porque se Exacto. nos ha metido absolutamente por todas partes. Ujú. Y realmente la aparición de la inteligencia artificial propone a todo el sistema de propiedad intelectual a un desafío enorme, porque claramente las preguntas hoy, muchas de las preguntas que nos hacemos, no tienen respuesta.
Ujú. Cuando ya empezamos con algoritmos que tienen la capacidad de pensar o de asimilar el pensamiento humano y pueden estar generando nuevos conocimientos, bueno, tarde o temprano la pregunta es, bueno, ¿y esto de quién es? ¿Quién es el Exacto, propietario de todo esto? exacto. Y cómo nos está afectando? Bueno, en el medio de todo esto tenemos una situación que es bastante general. Las tecnologías avanzan en un Fórmula 1 y las leyes y las regulaciones y las normativas avanzan en un fitito. Siempre Esa, van un esa, poquito por detrás, esa es siempre, la otra. siempre van un poquito por detrás. Y en Claro, particular en la Argentina, siempre vamos muy por muy detrás. por detrás. Entonces, en el campo particular de los derechos de propiedad intelectual aplicados al mundo vegetal, a las nuevas variedades vegetales y las invenciones biotecnológicas, bueno, estamos muy atrasados. Nuestra ley nacional tiene 51 años de viejita, Ujú, previa absolutamente a cuanto desarrollo moderno haya, y los tratados internacionales, el más nuevo, tiene 33 años de viejo. ujú. Entonces, bueno, realmente hay primero un escenario de internacional que ya tiene un cierto atraso, y luego leyes nacionales que están muy atrasadas. Ujú. Bueno, para sorpresa, porque realmente fue una sorpresa mayúscula, y eso que estoy en contacto con muchos de los protagonistas principales, exactamente como dijiste, en aquel proyecto de la ley bases de diciembre del Del 23. 2023, Ujú. aparece la propuesta de la adhesión de Argentina a UPOP 1991. UPOP es Ujú. el tratado internacional que regula la protección de variedades vegetales a nivel mundial. Argentina está adherido, pero la versión de 1978, y acá la propuesta era cambiemos de versión de adhesión, Así pasar a es. 1991. Ujú, Yo creo que el tema se lanza sin haber medido las consecuencias de la reacción, porque es ujú, un tema áspero, muy difícil de entender, muy técnico, y claramente todas las minucias que hay en este tratado son muy difíciles de entender. ujú, Entonces yo advertí a las autoridades, tuve una reunión cuando todavía esto no había pasado, y les dije, miren, la reacción va a ser en contrario, porque ha ocurrido lo mismo en todos los países de Latinoamérica donde Latinoamérica. esto se ha querido hacer, todos Ujú, reaccionan igual. Hay una reacción de enorme sensibilidad al tema, que pareciera que UPOV 91 es un tratado internacional que facilita la apropiación de recursos genéticos ujú, y de que se va a privatizar absolutamente todo. Bueno, no tiene nada que ver una cosa con la otra. Entonces yo traté de hacer un libro eh, en el cual reconozco que en mis libros anteriores, con los cuales Lucas ha intervenido y me ha acompañado, eh, el lenguaje es tan complicado que hace difícil transmitir el mensaje. Entonces yo dije, bueno, voy a tratar de escribir algo más entendible, y sobre todo agregué 2 capítulos al final en donde dije, bueno, a ver, hagámoslo esto de la forma más simple posible, a ver qué podemos transmitir. Yo creo que es necesario que Argentina adopte UPO 91 porque facilita una enorme cantidad de cosas, garantiza a los agricultores que están tan preocupados por el uso propio y todo lo demás, muchísimas cosas que el actual tratado internacional no garantiza, y ujú, a su vez le da a los desarrolladores de variedades vegetales oportunidades de recuperar sus beneficios. Bien, volviendo al tema principal, estuvo en la versión 1 de la ley bases, en la versión 2, que fue la de enero, y en la versión 3 desapareció ujú, el tema. Yo creo que Estudio Negro lo tiene en carpeta, eso es por lo menos de lo que uno ha escuchado hablar, porque tiene en carpeta otros temas que seguramente Lucas después va a tocar. ujú, Así que yo creo que Estudio Negro está muy compenetrado con los ujú. no es un especialista, pero sí sabe el atraso que tenemos. Entonces está tratando de impulsar estas cosas. Bien, ahora vamos a darle la palabra a Lucas, pero en primer término quiero trasladarte una duda que tengo, que no sé si es correcta, pero Argentina adhiere a UPOV en 1994. ¿Por qué adhiere a UPOV del 78 y no del 91, que ya había sido revisada? Bueno, en aquel momento se consideró que era demasiado adherido como en 1991, Ajá. eh, que agregaba demasiados componentes nuevos, eh, cosas técnicas que en ese momento no se entendían, el concepto de variedad esencialmente derivada, la protección extendida del producto de la cosecha, no se podían manejar esos principios. En un momento en donde realmente había
escasísimas personas con capacidad para entender esto de qué se trata. Ujú, Entonces dijeron, bueno, es más prudente adherir al acta de 1978, porque además cualquiera de las dos actas lo que establece siempre son pisos mínimos de protección. Vos ujú. después en la ley nacional podés llevar esto a cualquier lado, pero dice, bueno, lo mínimo que hay que hacer es esto, de ahí para adelante siga para arriba. Entonces no había inconvenientes en que Argentina en su ley nacional pusiera más protección que lo por 1978. Pero 78 planteaba un piso mínimo de protección que para las autoridades de aquel momento pareció Era más razonable. suficiente, claro. Bueno, y Lucas, danos un panorama primero así introductorio en relación a la importancia de considerar a la propiedad intelectual justamente, bueno, en estos contrastes de tiempos, ¿no? Porque de alguna manera estamos hablando de una ley que tiene 51 años, estamos hablando de la adhesión a la Unión Internacional para la Protección de las Obtenciones Vegetales del año 78, que también son unos cuantos años. Em, Presentarnos un poco el contexto actual con con estos desarrollos tan disruptivos de la tecnología y la importancia a su vez de considerar a la propiedad intelectual en este contexto. Bueno, ahí el rol, como destacaba Miguel, me parece que hay que tener una mirada omnicomprensiva en el sentido de que la propiedad intelectual hoy tiene un fenómeno transversal. Une cosas que antes parecían eh, disgregadas. Ujú, La industria biotecnológica está muy unida a otro tipo de desarrollos y si uno pudiera utilizar la metáfora que siempre se utilizaba del tren en la estación ujú, para tomarlo, digamos, y para avanzar, la Argentina tiene tres posibilidades. Hay tres vagones que están para ser llenados en cuanto a desarrollo argentino al mundo. ujú, Uno de ellos es la biotecnología y allí es fundamental entender que el mundo entiende esto con todos los desafíos que hay, con los desafíos de la edición genética, con los desafíos justamente de brindarle alimentos al mundo y exacto. brindarle justamente y atender la necesidad alimentaria. La propiedad intelectual unida al desarrollo biotecnológico permite justamente garantizar y permite que hoy nos sintamos orgullosos de que empresas líderes argentinas lleguen al mundo. Pero sin embargo nosotros, nadie es profeta en su tierra, parece, y nosotros no generamos o no establecemos y nos queda siempre una especie de nostalgia de lo que no hicimos, ¿no? O Claro, de lo que nunca se hizo. Entonces, la idea es superar esa barrera, es brindar herramientas y hoy esas puertas, como te decía, una es la industria biotecnológica, la industria de la salud y farmacéutica es la otra, la industria del software o el desarrollo que trae el software es la otra. ujú, Y, y hay que entender que captar valor, producir riqueza o generar riqueza, fortalece y genera mayor posibilidad de trabajo, mayores ecosistemas, mejores infraestructuras y demás. Recién lo veíamos con una de las compañías dedicadas al comercio electrónico. Ya todos se imaginarán cuál es, pero la cuestión es, vimos el crecimiento en menos de 25 años a exponencial. transformarse en la compañía exponencial, que el valor de esa compañía equivale a un sexto del Producto Bruto Interno de la Argentina. Ujú, Para que se tome la dimensión ujú. de lo que realmente es. Y detrás de ella hay novedades tecnológicas, avances tecnológicos, y lo mismo sucede con otras industrias. Tenemos la capacidad para salir al mundo y tener un rol, em, a ver, no voy a decir protagónico em, eh, porque no es lo que corresponde, pero sí para tener un rol importante y estar a la vanguardia de los desafíos. En un contexto difícil, la Argentina generó 11 unicornios. Si Así nosotros es. pudiéramos darles llaves y darles elementos para abrir puertas al mundo a nuestros emprendedores, a nuestros desarrolladores, la verdad es que
y una de esas claves es la propiedad intelectual. La verdad es que podríamos justamente sentirnos más orgullosos de muchas otras cosas y Ujú, brindar más oportunidades y mejores oportunidades para nuestra población. Yo quiero en este punto resaltar una reflexión. A mí me parece que por primera vez hay un impacto necesario que es y que entender que el rol de la propiedad intelectual también es una herramienta contra la pobreza. ajá, Y algunos se reirán en este punto, o algunos se reirán o se burlarán de esta frase, pero la realidad es que fortalecer los ecosistemas de propiedad intelectual muestran que además se permite justamente escalar en el desarrollo humano, escalar en puestos y empleos de calidad, no solamente en eso, sino también, si vamos a una cuestión de diversidad y de género, las industrias más avanzadas, que son la farmacéutica y la biotecnológica en el mundo, son las que más investigadoras mujeres tienen. ujú, Entonces, la realidad es, a ver, es que tenemos que tener una perspectiva global y una perspectiva que nos permite insertarnos en el mundo. Y esa perspectiva, como bien señalaba Miguel, arranca de tener una base, arranca de empezar con cierta normativa, empezar justamente con un piso para ujú, tener un estándar internacional o para tener un desarrollo que nos permita no solo que atraer inversiones, sino fundamentalmente crear sustentabilidad en el trabajo argentino. Y, y el límite de toda política pública, el límite de todo elemento es la generación de trabajo. Entonces, nosotros necesitamos justamente reconstruir a partir de allí y reconstruir un ecosistema que como funciona hoy, los resultados están a la vista, digamos. O sea, las viejas ideas, discusiones, discursos, las viejas antinomias nos llevaron hasta este punto. Un ujú. país que tiene el 70% de sus chicos pobres, un país que tiene un sistema fragmentado, segmentado, diferenciados y demás. La idea es, a ver, tener un régimen de propiedad intelectual adaptado o no nos va a solucionar todos los problemas, Y pero sacar sí va a dar inmediatamente, claro, claro, sacarnos de la pobreza, por pero sí ejemplo. va a dar, Claro, sí va a dar las herramientas para crecer. Y claro. esas herramientas para crecer y para adaptarnos y para superar ciertas barreras. En el medio podemos discutir, se puede discutir todo, pero la Ujú. realidad es que necesitamos hacer algo, necesitamos avanzar. Porque Bien. los trenes pasan hasta que Mm. dejan de pasar. Es verdad, es verdad. Bueno, súper interesante, hiciste un planteo además muy amplio, donde tocaste cuestiones de la sociedad, el avance de la tecnología, la cuestión disruptiva, la inteligencia artificial, la importancia, por supuesto, como denominador común de la propiedad intelectual en todos estos aspectos. Describiste hasta situaciones de la pobreza y demás. Mi pregunta es, y también mencionaste políticas públicas. Mi pregunta es, si son ustedes como profesionales, como expertos, como investigadores, como comprometidos en todas estas temáticas, ¿son suficientemente consultados? Bueno, Miguel, hiciste referencia a que tuviste una reunión recientemente, pero ¿son suficientemente consultados para elaborar las políticas públicas que necesitamos, para quebrar en todo caso este derrotero que viene describiendo Lucas, que lo hizo increíblemente bien? ¿Lo podemos quebrar con una participación mayor desde la academia? Yo te voy a contestar, Cris, con una anécdota absoluta, no es anécdota, con un hecho completamente real. Ujú, Durante el gobierno de Mauricio Macri fue el momento en que más proyectos de cambios de la ley de semilla y protección de variedades vegetales hubo en Argentina. ujú, 11 proyectos llegaron a la Cámara de Diputados, como para tener una idea de lo que se trataba. ujú, Entonces, bueno, en algún momento eh, tuvimos invitaciones de universidades para explicar. Bueno, la cuestión es que esto sucedió en la Universidad Nacional de La Pampa, ujú, en donde integramos el panel que exponía entonces presidente del Instituto Nacional de Semillas, y ujú, estaba yo. ujú, Los dos presentábamos los proyectos, lo que pasaba, la discusión. El auditorio
completo, había más de 300 personas, y comienzan las preguntas. Y una de las preguntas fue, discúlpenos, en algunos de los 11 proyectos que se han presentado, ¿consultaron algunos de ustedes dos? Ujú. Es más o menos la Es pregunta que exactamente tu trasladó. pregunta. Claro. La respuesta fue no. Ninguno de los autores y los que intervinieron en los 11 proyectos que se presentaron nos consultaron, ni a la academia, ni el presidente del Instituto Nacional de Semillas. Es como que funcionamos todos en forma autónoma y hay poca cosa. De cualquier manera, hay que reconocer que es muy variable de gobierno a gobierno. Ujú. Y en estos momentos, con el actual gobierno, estamos recibiendo, digámosle, más consultas, más pedidos de asesoramiento, Más eh, participación. más participación que en gobiernos anteriores. Claramente eso hay que reconocer. Por lo Ujú. menos es lo que veo yo. No sé cuál es la opinión de Lucas. Sí, y también te traslado, Lucas, además de esta participación, digamos, esta conexión entre la educación, la necesidad de la educación y de la difusión. Ahí me sumo yo también, ¿no? Donde me parece que no hay suficiente difusión de lo que se produce desde la academia. Y entonces ahí viene también, hay como un nexo, una conexión entre la necesidad de la participación de la academia en políticas públicas, en políticas educativas, puntualmente, ¿no? Sí, como decías, Cris, a ver, hay una realidad que es que todos los sistemas que uno toca en Argentina son todos segmentados o fragmentados. Pueden ser por intereses, pueden ser por conveniencia, puede ser por miedo Ujú, o por temor o por resistencia al cambio. Pero la realidad es que a ver, hay por lo menos del Centro de Propiedad Intelectual de la Universidad Austral, ujú, hay una vocación en este último tiempo de unir, digamos, la política pública con el desarrollo, las investigaciones que se llevan adelante. ujú, En eso es un ejemplo el desarrollo que ha hecho Miguel, es un ejemplo los desarrollos que tú mencionabas al principio de Rodrigo o de otro alumno que quiero destacar, Diego Martín, que hizo una investigación relativa justamente a patentes y demás. Y la ujú, realidad es que a ver, nuestro propósito creo que al final del camino es brindar las posibilidades para que esa decisión sea informada, ujú, para que se entienda justamente qué intereses se dejan de lado o qué desarrollo o qué obstáculo o qué consecuencia tiene tomar determinada decisión. ujú. ¿Por qué lo digo así? Porque muchas veces, em, a ver, los anteojos ideológicos no nos dejan ver la cuestión o la objetividad. Ujú, Bernard Shaw decía que cuando uno tomaba una decisión tenía que hacerlo basado en datos objetivos. Y a lo largo de la historia argentina muchas veces esas decisiones no se toman basadas en datos objetivos. Y cuando uno ve los datos, y no estoy hablando de ver un Excel ni nada para no hacer no ningún tan técnico, eufemismo, claro, sino claro. Sí, sí, claro, se claro, pero entiende. cuando uno ve los datos, ve la realidad y ve las consecuencias que tienen, Ujú, uno puede sacar o puede entender justamente por qué estamos como estamos, o por qué justamente ese desarrollo es de esa manera o no. Y en el medio estamos perdiendo oportunidades, y esas oportunidades, eh, a ver, no nos van a pasar siempre. Em, yo vuelvo a insistir con el concepto, pero no nos van a pasar siempre. Obviamente, todos los gobiernos han consultado al CPI alguna cuestión y demás, no solamente en Argentina, sino de la región. Nosotros trabajamos abiertamente con distintos gobiernos o distintas administraciones, ujú, pero la realidad es que eh, hay siempre una fisura, siempre se choca con un punto que es el decisivo y ese punto es eh, prejuicio ideológico, pero también no solamente del prejuicio ideológico, sino también el desarrollo de
no ver o negar justamente los datos o la realidad o las posibilidades que surgen. Nuestra realidad hizo que, para dar un punto, digamos, nuestra realidad hizo que la Argentina cayera del índice de innovación de ser uno de los 3 países más importantes de América Latina a hoy pelear en términos futbolísticos el descenso y estar a ver, dejando de lado en épocas de mucha inversión en ciencia, tecnología y demás, dejar de lado esto. Entonces allí, hoy tenemos que reinterpretarlo y tenemos que hacer las cosas. Lo que caracterizó a nuestra generación fundante, la generación de 1810 Ujú. como Argentina, y la que caracterizó a la que modificó la Argentina, la generación del 80 y la que hizo Exacto. justamente el desarrollo de este país, es que las cosas se hacían. Mm, Después, a ver, y las cosas se llevaban adelante. Nosotros tuvimos ley de patentes 10 años después de nuestra constitución y 10 años antes que Código Civil. ujú. Entonces, nuestros padres fundadores, como dicen los norteamericanos por ahí, eh, eh, tuvieron en mira justamente que la innovación y la invención era algo importante. Este año se cumplen 30 años de la reforma constitucional de 1994 y es necesario justamente volver a ver ese ideario y volver a ver un poco qué hay allí detrás y cuáles son los horizontes que nos fijaron. Esa es nuestra política de desarrollo y eso es lo que tenemos que llevar adelante. Muy interesante. Allí desliza una cuestión que también lo planteaste, Miguel, el tema de la cuestión ideológica. La academia está apartada de una cuestión ideológica y va trabajando por lo que señalan con todos los gobiernos, con todas las propuestas. Y un poco retomando lo que decía Lucas recién, no recurrir a esto de refundar y volver a hacer todo otra vez, o sea, que las políticas sean, que logren una cierta continuidad y un cierto progreso, un cierto avance. Pero en ese título, Miguel Upov, 1991, Oportunidad o pérdida de soberanía, además de que trae una cuestión ahí de dilema, de contraposición, me parece entender una cuestión así también ciertamente ideológica, ¿no? O es una oportunidad o es Mm. una pérdida de soberanía. A ver, explícanos Com- un poquito también la elección del título y en dónde recala, digamos, dónde apoya esa disyuntiva. Completamente. En esta discusión que se desata en los medios especializados, cuando el gobierno propuso en la ley bases de diciembre a adherir al POU 91, la divisoria de agua fue eso, ¿no? Los que Ujú. defendían la posición de adherir al nuevo tratado decía, eh, no adherir es una oportunidad perdida. Y los que estaban en contra decían, si adherimos vamos a perder soberanía. Eh, La base ideológica de las cosas fue tremenda, Cris, tremenda, porque tratando de explicar un tema que es bastante complejo, el Tratado de UPOP lo que protege es la creación de nuevas variedades vegetales, la creación de nuevas variedades vegetales, no lo que ya está. Lo que ya está es otra cosa, y mucho más si son productos naturales, que de ninguna manera pueden estar protegidos por un derecho de propiedad intelectual. Se va a proteger la creación de algo nuevo. Entonces, ¿cómo vamos a perder soberanía sobre la creación de algo que todavía no existe? Claro, Es decir, no la la tendríamos. confusión ideológica del tema es completa. Y hasta lingüística, si se quiere, porque si vas específicamente a la propuesta lingüística, ya te lo dice, lógico. Es nuevo. Entonces, bueno, Ujú. era lo que uno está tratando de explicar en todo esto. Sí, hay un enorme componente ideológico, Cris, y de alta sensibilidad, porque no Ujú. estamos hablando de una licuadora, estamos hablando de alimentos. Entonces Lógico. ahí sí las cosas se ponen, bueno, mucho más eh, Difíciles. difíciles y sobre todo teniendo en cuenta que estamos en una región latinoamericana biodiversa, Mm. con muchos recursos naturales y con un enorme miedo justificado en algunos casos de agrupaciones de ONG que dicen, acá vienen para apropiarse de todo. Ujú. Ojo, los derechos de propiedad intelectual no están para apropiarse de lo que ya está. Los derechos de Exacto. propiedad intelectual están para
proteger la creación, la invención, la inventiva para eso, para todo lo nuevo, para lo que no está, para lo que se está Bien, creando. ¿podemos hacer un punteo rapidito entre diferencias de la propuesta del 78 y la del 91? Tiene que ver también con la postura del obtentor, las nuevas consideración o los nuevos conceptos que hay sobre variedad vegetal, los tiempos, los plazos. ¿Con qué tiene que ver esas diferencias que vamos a encontrar en la del 91 y no encontramos en el 78? Dos cosas. Con respecto al tema más sensible que hay en Argentina respecto a este tema, que es lo que se denomina el uso propio de semillas por parte del agricultor, es decir, Ujú, que se pueda guardar una parte del grano que cosecha para usarlo como semilla en la generación siguiente, es el ujú, aspecto más sensible de la discusión en Argentina. La diferencia entre los dos actas son tremendas a ujú, favor del agricultor en la nueva acta. Porque lo que resulta es que el acta de 1978 no toca el tema, no lo ujú, toca. Y deja a criterio de la legislación nacional, bueno, ¿qué van a hacer con esto? El acta de 1991 en este aspecto lo toca, toma punto. posición, claro. Y dice, dividan el espectro de los agricultores entre el pequeño agricultor, agricultor familiar o el nombre que vos le quieras poner, que es el Ujú, agricultor que se dedica al campo y vive de lo que produce ese campo para su grupo familiar, ujú, del resto que está en el agronegocio. ujú. Dividan estos dos universos que hay, porque son dos cosas completamente diferentes. Y es el acta de 1991 la que dice, el pequeño agricultor, el agricultor familiar, no debe pagar derecho de propiedad intelectual para el uso propio de semillas. Es justamente el acta de 1991 la que dice eso. Claro. Y eso no se puede alterar por un contrato, es de orden público. El resto debe pagar. Es el acta de 1991 la que dice eso, no la del 70. Ujú, Y luego hay un aspecto técnico, muy técnico, que es el concepto de variedad esencialmente derivada, que ujú, también es para favorecer al obtentor, al desarrollador de variedades que se dedica al mejoramiento convencional. Porque el ujú, hecho concreto es que la biotecnología es tan poderosa que permite apropiarse de los desarrollos convencionales, aplicar un cambio biotecnológico y ujú. chao, se acabó la propiedad. Entonces también está en defensa del mejoramiento tradicional. Es una muy buena acta, el acta de 1991, muy mal entendida, Cris, Mal eso interpretada, seriamente, mal evidentemente. interpretada. Claro, bueno, no quiero quedarme sin tiempo. Hablemos, por favor, Lucas, del Congreso y que de alguna manera va a ir conectando estas temáticas, las que se proponen en estas obras que estamos destacando de la editorial de la Universidad Austral, y este Congreso que ya se avecina, un Congreso que reúne, bueno, al Centro de la Propiedad Intelectual de la Universidad Austral, a ILAPI, a GLIPA, Global Intellectual Property Alliance, con expertos y líderes de propiedad intelectual de distintas partes del mundo. Contanos un poquito, por favor. Bueno, el Congreso va a ser el 17 y 18 de septiembre. Ujú, Son 2 días en los cuales proponemos estar actualizados acerca de las discusiones más importantes en materia de propiedad intelectual a nivel global. Van a participar especialistas internacionales y locales relativos justamente a cada una de las materias. Arrancamos nuestro viaje con la inteligencia artificial y los algoritmos para seguir con el rol de los autores e intérpretes en el mundo digital y luego avanzar con cuestiones relativas a la industria farmacéutica, la inteligencia artificial, el uso también de cuál es o cómo se debe elaborar un reglamento de inteligencia artificial, cuáles son las buenas prácticas que se deben seguir para tener una empresa, para tener justamente cualquier emprendedor, el financiamiento, la evaluación de activos intangibles de las empresas de base tecnológica, las ujú. novedades de Europa acerca de la regulación de inteligencia artificial y todos los desarrollos, luego destacando también el rol de Uruguay. Este año es nuestro país Invitado. invitado. Bien. Vamos a tener a su director de Nacional de Propiedad Industrial, quien ha adherido a 2 tratados muy importantes recientemente, que es Excelente. el PCT, el Tratado de Cooperación en Materia de Patentes, y el Protocolo de Budapest relativo justamente a la preservación de
de microorganismos. Ujú. Esto le va a permitir a Uruguay constituirse en un polo en la región, no solamente por la solicitud de PCT, sino por este segundo tratado, porque esto le va a generar la posibilidad de generar un depósito de microorganismos y seguir. Pero bueno, están todos invitados a formar parte de este congreso, a acompañarnos y a disfrutar. La página es congresopi.ar, allí Bien. pueden encontrar absolutamente todo. Bueno, perfecto. Entonces, las propuestas son estas obras que estamos comentando en el encuentro de hoy: UPOV 1991, Oportunidad o Pérdida de Soberanía; Propiedad Intelectual en Mejoramiento Vegetal y Biotecnología Agrícola, volumen 1 y 2; Derecho de Autor, Brecha de Valor y Entorno Digital, que seguramente le daremos oportunidad de difusión en otro momento con más detalle. Pero todas se pueden conseguir vía web, ustedes me cuentan, en Ediciones Austral, seguramente, ¿no? Así es, Cris. Bueno, muchas gracias. La web de la editorial, Universidad Austral Ediciones, es muy fácil de encontrar en la web. Ahí tienen acceso para adquirir todas estas obras en forma digital, la manera que quieran, o en forma física. Se compra el Bien, libro, a los 7 días lo tenés en tu casa y está todo el paquetito completo. excelente. Servicio a domicilio. Muy bien, muy bien. Y el Congreso, cerremos allí con lo que nos estabas contando, Lucas, y la invitación a todos a que se puedan sumar a este cuarto Congreso de Propiedad Intelectual y Tecnologías Disruptivas. Sí, están todos invitados a acompañarnos el 17 y 18 de septiembre em, en el Congreso de Propiedad Intelectual y Tecnologías Disruptivas. Esta es la cuarta edición. Para Ujú. inscribirse y para ver el programa lo pueden hacer en congresopi.ar y allí van a tener la totalidad del programa, expositores, las ediciones anteriores y la posibilidad justamente bueno, de tener todo acceso a todo el material. Excelente. Bueno, la verdad que quiero agradecerles especialmente este tiempo. También, bueno, ya lo hemos hecho en otras entrevistas con ustedes. Destacar que yo también soy egresada de la Universidad Austral y de la diplomatura puntualmente, ¿no? De propiedad intelectual y nuevas tecnologías. Y que me da muchísimo gusto que permanentemente estén dando oportunidades a exalumnos, ¿no? Una participación constante y permanente. Este es un vínculo que no se corta, y especialmente para quienes estamos abocados a esta tarea. Así que yo les agradezco que nos regalen este tiempo en Radio File y que, bueno, que estemos siempre conectados pudiendo divulgar todos los contenidos de la propiedad intelectual. No, muchísimas gracias a vos, Cris, por esta invitación. Un gusto haberte tenido de alumna y un Muchas gusto gracias. que en el antes y en el después, y sobre todo en el después, se sigan Ujú. manteniendo este tipo de lazos y conexiones que creo que a todos nos sirven. Absolutamente. Gracias también, Lucas, ¿eh? No, gracias Cris y bueno, el gusto de siempre. Estamos en contacto y como siempre decimos, nuestros egresados con nosotros tienen un camino de inicio, pero nunca se sabe el fin. Así que bueno, siempre, Buenísimos. siempre es así y estamos desde el Centro de Propiedad Intelectual a disposición. Así que muchas gracias y muchas gracias por este espacio. Muy bien. El ingeniero Miguel Rapela, agrónomo y doctor en Ciencias Agrarias y Forestales, director académico de la Maestría en Propiedad Intelectual y Nuevas Tecnologías de la Facultad de Derecho de la Universidad Austral, y Lucas Lettinen, director ejecutivo de la misma maestría, Maestría en Propiedad Intelectual y Nuevas Tecnologías de la Facultad de Derecho de la Universidad Austral. Muy agradecidos, síganos siempre en los distintos formatos de la programación de Radio File. Hasta un próximo encuentro. Gracias. Radiofile. La radio de la propiedad intelectual.